Continuamos nuestra charla con el escritor, diplomático y arquitecto Esteban Bedoya, uno de los autores más importantes de Paraguay y miembro del PEN del Paraguay, de la Sociedad de Escritores del Paraguay, del PEN América y de la Sociedad de Escritores de Friburgo, Suiza. Tú eres diplomático, ya has dicho varios años como diplomático, y este libro nace justamente en Sí, uno de esos viajes. Yo quiero que empecemos a exacto. hablar justamente de La Fosa de los Osos, que lo hemos publicado, es un relato largo y lo hemos publicado en edición de castellano, o sea, español, alemán, está Sí, en las dos ediciones. Y yo exacto. quisiera, Esteban, que tú, primero que nada, me Ujú. contaras la génesis, cómo surge ese cuento. Ok, bueno. El cuento, este relato, a partir de la vivencia, el contacto con la gente en Berna, en la ciudad de Berna, donde está la embajada ante la Confederación Suiza. Yo, por empezar, caminaba mucho por la zona vieja, por la antigua Berna, porque la embajada estaba ahí. Entonces yo me bajaba a la hora del almuerzo, me metía en las arcadas, en invierno, en verano, en todo tiempo. Y también tenía algún contacto, ya sea el que me vendía el doner que va ahí debajo de la embajada para la hora del almuerzo, o el que atendía el estacionamiento del vehículo, que venía de Sri Lanka, otro que venían de los Balcanes. Noté una presencia extranjera muy, muy fuerte en Berna y en Suiza en general, pero en Berna, donde yo sitúo esta historia. Y ahí me di cuenta que aquellos que han tenido que emigrar, ¿verdad? Por X motivos, eh, no son personajes aislados, son gran parte de la humanidad, ¿verdad? Nuestra historia es de migrantes, ¿verdad? Desde que salimos del África. Eh, entonces, me traté de meter en ese mundillo de los inmigrantes, y dije, bueno, el personaje para una historia tiene que ser un paraguayo, pues yo conozco a los Claro. paraguayos, básicamente. No iba a contar la vida de alguien que viniese de la ex Yugoslavia, ¿no? Eh, entonces, para mí fue un deleite poder eh, recorrer las calles de la ciudad de Berna a través de esta historia. Y en eso coincidió una de las traductoras, Renate Weber. Ella dijo que mientras iba leyendo la historia, entraba a Google Maps para ver las calles. Claro. Entonces, quiere decir que le llamó la atención la descripción que hice de la ciudad. Sí, mira, Ahora, una de las cosas que me llama a mí mucho la atención de tu libro es la visualidad que tiene. Realmente o sea, hay momentos en el que tú describes las cosas como prácticamente si estuvieras con una cámara viendo sí, todo y uno lo siente. O sea, eso sí es algo sí, que hay que elogiar de este sí, relato tuyo, ¿no? sí. Bueno, sí, claro, yo iba disfrutando esos recuerdos a través de esas descripciones. Y mi idea era que el lector justamente pudiese disfrutarlo como yo, ¿verdad? Ahora, el final de esta historia, porque finalmente es la historia de una persona, un migrante que llega a Suiza y que quiere triunfar, ¿verdad? Que quiere ser un exitoso empresario, ¿verdad? Y cómo esa sociedad eh, da espacios, pero hasta cierto nivel, ¿no es cierto? O sea, un migrante puede vivir muy bien, puede tener un buen trabajo, pero no quiere decir que pueda acceder a todos los niveles Ujú. sociales en Suiza, ¿verdad? Ujú. Entonces es un poco la historia del personaje, del protagonista de La Fosa de los Osos. Y ¿Y hay, y hay, quién, y hay una hermosa historia de amor en el medio. y es una historia de amor que resulta imposible justamente por esto que te comenté, porque se puede acceder hasta cierto punto, pero no hasta todos los puntos. Y después viene el símbolo de esta ciudad que le dice al protagonista, no, señor, usted llegó hasta acá, ¿verdad?
pero no voy a contar más, ¿verdad? No Que debemos se entere el lector, ¿verdad? no debemos Entonces, algo que sí tenemos que ver, o sea, aquí tú ves que es un libro que está ilustrado. Las ilustraciones las hiciste tú mismo, ¿no? las hice yo y justamente busqué imágenes de sitios que yo visitaba con frecuencia. Bueno, al oso no lo visitaba con frecuencia, pero lo vi alguna vez desde arriba, ¿no? Porque ahora en Berna cambiaron lo que era esa fosa de los osos, hicieron una especie de jardín más grande, el oso vive un poco más civilizadamente, entre comillas, y no como antes en esa fosa, ¿verdad? Que es la fosa de la historia, ¿no? Entonces, pero bueno, ese libro para mí y esa historia en particular es muy importante porque es el punto de partida de mi pequeña carrera literaria, ¿no? Yo con eso digo, empiezo y me presento. A eso quiero llegar. Es decir, tú después publicaste, por ejemplo, que creo que fue bastante, El coleccionista de orejas también está, es un libro Sí, que tuvo bastante éxito. Y aquí yo lo que quiero que tú ahora me digas o sea, de ese primer libro en el que se incluía La fosa de los osos y esos primeros sí. cuentos a el novelista, la Sí, diferencia que hay en ese camino, cómo la transitaste, es decir, cómo tú llegaste del cuento a sí, la novela en este caso. sí. Bueno, para mí el cuento se me da en forma muy natural. Yo podía resolver una historia de manera bastante confortable, digamos, ¿no? Eh, pero noté que para contar algunas historias me tenía que extender más, ¿no es cierto? Desarrollar un argumento, eh, pero no llenar hojas, no llenar páginas simplemente, ¿verdad? Porque en ese sentido yo trato de ser muy, ahorrarme las palabras y evitar el malgasto de la energía. Trato de escribir lo menos posible y contar lo máximo Lo máximo posible. posible. Uh -huh. Sin embargo, el relato como el de La fosa de los osos, que es una novelita corta tal vez, ¿verdad? Uh -huh. Una novela, ya me quedó un poco corto, ¿verdad? Tenía que extenderme más que pasó con El coleccionista o La colección de orejas, Yeah. donde tuve que trabajar bastante más y ahí sí ejercitar la paciencia para soportar, digamos, los fracasos en el sentido de no encontrar el resultado que yo quería, ¿no es cierto? Que es normal, ¿verdad? Tú sabes eso. O sea, ¿has seguido escribiendo cuentos? Sí, seguí escribiendo cuentos y justamente el que está publicado con los otros cuentistas en ese volumen de literatura paraguaya es un cuento posterior a la colección de orejas. Entonces, voy escribiendo cuentos también, ¿verdad? Pero son, son como ejercicios un poco aislados ahora, ¿verdad? Claro. Ahora trato de encarar proyectos un poco más largos. Una De pregunta, hecho, Esteban, la función de diplomático, el ver mundo, el conocer, digamos, sitios tan raros para mucha gente como Australia, después caer en sí, Suiza, estar ahora en una ciudad, en un país tan sí, alucinante como México. ¿Tú has sí. sentido que eso te cambia la perspectiva como escritor? ¿En qué sentido te lo cambia si lo cambia, ¿no? Claro. Bueno, hay algo que sí es evidente, es la forma en que uno se enriquece, conociendo otras culturas, teniendo contacto con otras personas, pero el personaje, el escritor, en mi caso por lo menos, yo ya estoy marcado, ¿no? Estoy marcado a fuego por mi niñez y por mi historia de mis primeros años
y yo voy a mirar el mundo desde esa óptica, ¿no es Exactamente. cierto? Aquel personaje que fue criado en tales condiciones es el que ve el mundo, ve distintos mundos. Y la verdad es que yo en ese sentido puedo decir que conozco de todo un poco, porque estando de niño como vago en las calles de Buenos Aires y conocer la pobreza de los conventillos, hasta ir a un club de un nivel social muy alto, o en Europa estar comiendo, qué sé yo, en casa de un noble europeo o de un gran empresario, como con los paraguayos que llegaron para ganarse la vida y la gente más humilde. Entonces conozco todos los niveles sociales, ¿verdad? Yo no, y conocí también, estuve en la Argentina en la época de la dictadura militar, de esa sangrienta dictadura, y tengo un par de historias que hablan de esa época. O sea, Entonces, esa es la pregunta. O sea, toda esa experiencia la has escrito. O sea, se ha sí, sí, transformado sí, en literatura. sí, 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 todo eso lo he escrito. Y bueno, tengo 7 libros, y algunos publicados en Francia, ¿verdad? Para mi felicidad, en Alemania, en Uruguay, en Australia, parece ser que próximamente en Suiza y también en España, ¿verdad? Entonces, eso es un impulso muy importante como para morir tranquilo, ¿no? Todo este tiempo que gasté A ver, tiene tú algún dices, o sea, tienes reconocimiento. 7 libros y la gran pregunta que se le hace siempre, que nos hacen siempre a los escritores y que no, o sea, no me voy a resistir a hacértela, ¿no? Es de esos 7 hijos tuyos que tienes, que al final uno los quiere mucho, ya veo que quieres mucho la fosa de los osos. Es decir, Sí, la fosa de claro. los osos sigue estando en tu corazón como algo muy preciado, ¿no? Quitando la fosa de Sí, los osos del resto de tu obra, ¿con cuál tú, digamos, te quedarías si tuvieras claro, que irte a esa famosa isla desierta a la que nos mandan a cada rato a nosotros con 3 libros claro. más, ¿no? Sí. ¿Cuál Eh, elegirías tú? bueno, la verdad es que yo quiero bastante a todos mis hijos, ¿no? Y, pero hubo un parto más doloroso que fue, por ejemplo, el de la colección de orejas, que fue muy duro porque tenía que mezclar un personaje que era mitológico por un lado y un ser vulgar de carne y hueso por otro, ¿verdad? ¿Cómo lograr eso? Y salió muy bien, ¿verdad? Ese también ya está publicado en Francia, ahora traducido al italiano. Eh, Después hay otro libro que me resultó importante, que fue El Apocalipsis según Benedicto, Ujú, que es una ficción sobre el Papa Benedicto XVI. ujú, Yo tenía algunas cuentas pendientes, entre comillas, con la Iglesia Católica, porque ujú. crecí dentro de una familia católica y estudié en colegios católicos. Y bueno, después cuando fui dándome cuenta de cómo se manejan las cosas, quise reclamarles a través de esta ficción. Y en esa ficción yo supongo que el Papa Benedicto XVI se jubila a los 85 años. Yo lo escribí en el año, publiqué en el 2008 y en el 2013 Ese es se muy... jubiló, ¿verdad? Sí. Entonces fue como premonitorio, a tal punto que en un diario de Australia, es The Australian, eh, hay- apareció un pequeño artículo que decía el profeta del Paraguay y que hacía referencia Qué a bueno. este libro, ¿verdad? Y ese libro, bueno, ese libro ganó el premio Lilitac del PEN América, Ujú. que fue la primera edición de ese concurso, y donde están nuestros escritores de más peso en ese momento, todos ahí, y yo era un desconocido, bueno, y eso
digamos, me permitió ser un poco más conocido entre mis colegas, ¿verdad? Ese también es un libro bien interesante, y justamente ahí tengo un relato sobre un personaje siniestro de la dictadura argentina. Ahí lo coloco a él, ¿no es cierto? Entonces, tal vez sean los 3 libros que más me impactan a mí. Ya, claro. Pero, Ajá, sí, sí, dime. no, pero también ahora, por ejemplo, que se va a publicar en enero en Francia, es una novela corta que se llama Las ensaladas de la señorita Giselle, que te la voy a pasar después. También fue muy interesante por los comentarios recibidos de muchas partes, ¿no? De mucha gente. Entonces, yo creo que todos mis libros en general fueron un buen producto, ¿verdad? No me arrepiento de haber escrito ninguno. No he escrito ninguno. Una pregunta, nos queda poco, pero quiero hacerte una pregunta antes de la última, y es, ¿cómo es la vida de un diplomático que escribe? ¿Cómo logras? Okay. La pregunta sería, mejor dicha, ¿cómo logras escribir? Ya yo conociendo muy de cerca que la vida de los diplomáticos suele ser más cargada de lo que muchos piensan. Sí. Bueno, a mí me ayuda mucho la ficción, así que muchos de mis informes son geniales, ¿no? Entonces... Muy bien. mis informes pueden ser interesantes, digamos. Pero bueno, me parece que se complementa muy bien el trabajo del diplomático con el del escritor. De hecho, hay montones de escritores diplomáticos. Octavio Paz, Pitol, Fuentes, estos mexicanos, pero en Paraguay también tuvimos, por ejemplo, a Vareiro Zaguier, que fue nuestro embajador en Francia, un gran poeta y también cuentista. Bueno, Argentina también, o sea, va muy bien. ¿Y por qué va muy bien? Porque la diplomacia sin cultura no tiene peso. O sea, y un país sin cultura no existe. O sea, si el Paraguay fuese solamente un exportador de soja, ¿no es cierto?, y de carne, la carne puede ser argentina, brasileña, la soja también. Pero si nosotros no tenemos nuestra música, nuestras artesanías, nuestra gastronomía, no existiríamos y no seríamos interesantes para nadie. La poderosa cultura guaraní que está en la sangre de todos ustedes. Es algo importante. Sí, por supuesto, ¿verdad? Entonces, por eso, para mí se complementa muy bien la literatura con la diplomacia, y de hecho, te cuento, en Australia, por ejemplo, cuando yo llego ya tenía 3 libros publicados, y eso me generó una especie de consideración especial de parte de los diplomáticos australianos hacia mí, porque no solamente era un personaje a quien le gustaba escribir, sino que tenía libros publicados. Y entonces me abrió las puertas para distintas instituciones, ¿verdad? Así que para mí hay un complemento perfecto. Bueno, una última pregunta, y es justamente la que nos hacen también a todo el mundo que está escribiendo actualmente Esteban Bedoya. Ok, bueno. A mí me ocurrió algo muy curioso en San Miguel de Allende, México, durante la pandemia. No estaba nadie en San Miguel cuando nosotros fuimos. Yo fui para firmar un convenio con el alcalde y era una ciudad fantasma. Nos hospedamos en un hotel de unas 20 habitaciones, un hotel pequeño, hotel boutique, una vieja casa colonial. Y bueno, la primera noche nos golpearon la puerta un par de veces y giraron la cerradura y había una sola persona, habían 2 personas. Uno, el recepcionista, que parecía una momia, y el vigilante. El recepcionista me dijo que no, ¿verdad? Que no podía ser. Y el vigilante no sé por dónde andaba, ¿verdad?
Entonces eso dio pie a que primero yo escriba un cuento cortito contando esto. Pero después dije, no, esto puede ser una anécdota dentro de una novela, de algo más extenso. O una novelita corta, ¿verdad? Así que estoy en eso, ¿no? Estoy trabajando en eso. Bueno, ya finalmente, ahora sí, para cerrar. Has hablado del poder de la cultura y del valor de la cultura. Paraguay necesita justamente que la cultura se valore mucho más y que se considere, digamos, como una riqueza en un país que es ricamente cultural, que tiene una cultura realmente poderosa, pero eso necesita ser, digamos, promocionado, ser más aupado, ser mimado incluso, no solamente por quienes usualmente nos ocupamos de hacer la cultura, sino también por todas las instituciones, educación, políticos, etcétera. La pregunta que yo te haría a ti en este sentido, si tú desearas para Paraguay algo desde el punto de vista de como escritor, si quisieras pedirle algo a un político o al sistema o a lo que sea, ¿qué tú pedirías para Paraguay como escritor? Yo pediría que hagan como Mishima, ¿no? Los políticos. Que se hagan el seppuku. No, mentira. Muy bien. Mentira. No, yo creo que tienen porque hay un discurso bien interesante a nivel oficial sobre la importancia de la cultura y la importancia por ejemplo, el bilingüismo. ¿No es cierto? Somos un país bilingüe y tenemos excelentes poetas bilingües, como Feliciano Acosta, Susi Delgado y otros más, Brígido Bogado, que es guaraní, que es de una etnia, grupo guaraní. Que eso salga del discurso. Exacto. ¿No es cierto? O sea, que lo empiecen a concretar, ¿verdad? Por ejemplo, tengo entendido que el presupuesto cultural el año que viene va a ser recortado nuevamente, ¿no es cierto? Y eso no es una señal sana. No. Eso no es una señal sana. Viviendo en México, donde tiene una cultura tan increíble, y cómo respetan su cultura, porque se imponen los gestores culturales, los actores culturales, ellos se imponen porque también el turismo depende de ellos y la economía depende de ellos, y eso se repite en muchísimos países, en tu país, por ejemplo, también, ¿verdad? Entonces, es hora de que nuestros políticos se den cuenta de cuál es el peso que tiene la cultura y cómo existimos gracias a la cultura. Exacto. Entonces, eso para mí sería mi pedido, la toma de conciencia, ¿no? Entonces, Esteban, de verdad ha sido un gustazo hablar contigo. Muchas gracias. Hemos estado justamente casi una hora de charla y bueno, hemos intentado presentarte a los lectores con, especialmente ahora con este libro que está a la venta, que lo pueden comprar en internet, en cualquier plataforma de venta de libros en internet, no solamente en Amazon, está en varias plataformas. La fosa de los osos en una edición bilingüe español-alemán, en este caso. Muchas gracias, Esteban, por tu tiempo y bueno, esperamos que alguna vez pronto podamos presentar tu libro cara a cara, es decir, directamente. Sería fantástico. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.